Voz del Derecho se escucha en News, Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Qué gusto, qué alegría saludarlos, darles la más cordial bienvenida a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad, donde todas las personas nos reunimos para aprender temas jurídicos, contables, temas económicos, culturales y políticos. Es un gusto para mí darles la bienvenida, como todos los días. Soy su amigo Juan Negrete, recordándoles que este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y vamos a hablar de un tema muy interesante y con un invitadazo de honor, pero también este programa nos sirve y agradecemos mucho el apoyo siempre de Thomson Reuters, en este caso, ya que vamos también a platicar con nuestro invitado y él nos dirá ahorita a continuación, pues la gran ventaja y la profundidad de conocimientos que se vierten en las revistas de Thomson, como es Puntos Finos, Puntos Prácticos de lo Fiscal, y que realmente son revistas especializadas para todos los amantes de la materia fiscal. Pues bueno, nuestro invitado del día de hoy, damas y caballeros, déjenme decirles que es una persona connotada, es una persona con reconocimiento a nivel nacional por todos los que sabemos de la materia tributaria. Él es el maestro Juan Carlos Victorio Domínguez, quien muy brevemente podremos referir, porque si no nos llevaría todo el programa, una síntesis, pues vaya una síntesis de su gran trayectoria. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta con una maestría en Auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México, universitario de corazón, como siempre decimos, especialidad en impuestos también por la UNAM. Cuenta con una certificación por disciplinas en fiscal emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es catedrático actualmente de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y es consultor fiscal y articulista en revistas especializadas en materia fiscal y, como se los dije, sobre todo en Thomson Reuters a través de Do Fiscal en estas revistas de puntos finos y puntos prácticos. También destacando que es expositor en distintas universidades y autor del libro Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, editado por Editorial Gasca. Querido maestro Juan Carlos Victorio Domínguez, sea bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada agradezco al licenciado Juan Negrete por la invitación a tu espacio y a todo tu público. Y bueno, en especial a la editorial de Thomson, a través de la empresa estamos presentes, y de un tema muy interesante, los efectos fiscales después de la muerte del contribuyente. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y más ahorita por la pandemia, que muchas personas están muriendo y no saben qué hacer ante Hacienda, ante la autoridad fiscal? Es un tema muy importante, espero que se queden. Vamos a dar algunas recomendaciones, qué hacer ante Hacienda, cómo se tienen que pagar los impuestos. Y bueno, te agradezco la invitación, licenciado, por invitarme, Juan, aquí en este espacio, tu espacio. Muchas gracias, querido maestro. Y miren, como lo decíamos, ahorita tenemos nosotros la revista de octubre de este año, pero el maestro escribió precisamente de este tema en esta revista de Puntos Finos sobre la muerte, el impacto fiscal después de la muerte de los contribuyentes, en la edición de septiembre, por lo cual, si ustedes pueden adquirirla, vayan corriendo a ver si la pueden conseguir, les va a ayudar de mucho. Ahí el maestro nos la puede enseñar. Adelante, maestro. Sí, efectivamente tenemos aquí el tema con relación a los efectos fiscales después de la muerte del contribuyente, y con relación a este interesante tema, lo van a encontrar en la revista del mes de septiembre. Mes de septiembre van a encontrar esta publicación con relación al tema, donde sí voy a profundizar, bueno, profundizo en esa revista con relación a qué hay que hacer ante Hacienda ante la muerte del contribuyente. Lo van a encontrar en la página, precisamente página 58, aquí para que
tengan esa publicación. Y me parece interesante aquí porque, fíjate, Luis, Juan, perdón, Sí. una de las preguntas, ¿qué hacer ante Hacienda, ante la muerte del contribuyente? Aquí tenemos precisamente el tema, efectos fiscales, después de la muerte del contribuyente, aquí lo van a encontrar. Entonces, aquí está la revista, haciendo publicidad para que busquen el tema. Y te comentaba, Juan, te puedo tutear, ¿va? Claro que sí, maestro, por favor, con toda la confianza. Bueno, una de las preguntas es qué hacer ante Hacienda, ante la muerte de un contribuyente. Entonces, son de las preguntas recurrentes de las personas, sobre todo los familiares, qué hacer ante Hacienda, ante este deceso de la persona. Y desafortunadamente, cuando muere la persona, no tienen cabeza para ver si hay deudas y qué tenemos que hacer ante las autoridades. Pero bueno, aquí te vamos a decir qué hacer. Adelante, licenciado. No, pues ya estamos, nosotros ya estamos ansiosos de escuchar el tema, pero sobre todo decirle a nuestros públicos que quédense hasta el final porque tenemos unas sorpresas para ustedes gracias a Thomson Reuters. Pero bueno, vamos a entrar a detalle. Déjenme decirles antes que todo que de estas revistas, así como lo mencionaba el maestro Juan Carlos Victorio, pues algo que no me dejará mentir el maestro ni usted que nos está viendo es la facilidad con la cual escriben. Es decir, estas revistas tienen un rigor en el cual la información que se vierte, pues prácticamente es para que sea entendible, no solamente para los que somos especialistas o nos gusta la materia fiscal, sino que todo el público en general, el ciudadano de pie, si tiene alguna duda y quiere aprender, pues a través de estas revistas lo puede hacer. Y el maestro Juan Carlos es promesa de lo que yo les estoy diciendo, pero vaya, entremos como tal a la materia que ya nos comen las ansias. Maestro, algo muy duro en la vida de un ser humano es la pérdida y la muerte. Son conceptos muy, muy terribles, muy sensibles, pero que lamentablemente en la vida jurídica, pues hay cosas que no se acaban con ello, sino que perduran inclusive después. No en el ámbito solo civil y familiar, sino también en el fiscal. Por ende, ¿qué deben hacer esas personas primeramente cuando lamentablemente ya fallece un contribuyente? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, maestro? Ok, aquí la primera recomendación es saber o conocer si la persona tuvo un RFC. Es básico saber porque este RFC, te quiero comentar, que se tiene que cancelar ante Hacienda. Es importante, toda persona física que tenga ante Hacienda un RFC, forzosamente tenemos que avisarle a la Secretaría de Hacienda. Hay personas que son trabajadores, socios, que tuvieron un pequeño negocio, que se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles y ante Hacienda lo primero que hacen y mal, es un error que cometen las personas, es presentar un aviso de suspensión de actividades. No es correcto presentar el aviso de suspensión de actividades ante Hacienda. Lo correcto es cancelar el RFC ante Hacienda porque de esta manera la autoridad te va a borrar de sus datos. Entonces, sí es importante aquí conocer el tema y vamos a aterrizarlo. Sobre todo, primer punto es saber si la persona fallecida tuvo un RFC. Esa sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Seguramente el familiar, seguramente la persona que quedó, representando a esta persona, debe conocer el régimen que tuvo ante Hacienda. Igual no lo conoce, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, aquí te voy a proyectar y si me permites compartir. Claro que sí, maestro. La página del SAT. Una forma y que a mí me ayuda a saber si la persona fallecida tuvo un RFC es primero acudir a la página del SAT, que es lo que vamos a ver en pantalla. Voy a compartir aquí la página del SAT. Aquí la tenemos en pantalla. Y esto nos va a servir muchísimo para saber si la persona fallecida
tuvo un RFC ante Hacienda. Mira, aquí básicamente nos piden ciertos datos como la CURP. Aquí ponemos la CURP de la persona, así como está en pantalla. Ponemos el año de inscripción, que no coincida, no es necesario. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es, lo más importante, sobre todo, es tener la CURP de la persona física. Sí lo tenemos, sí tenemos la persona fallecida, tiene una CURP, y aquí nos pide un teléfono para efectos de llenar los campos obligatorios que me pide el sistema, el código postal, y me pregunta si fuiste empleado. Igual, si no, le pones que no. Entonces aquí ya únicamente te pide el sistema que llenes la imagen que te aparece en la página del SAT. Y simplemente, vea, aquí lo que vamos a hacer es, voy a poner aquí la imagen para efectos de saber si la persona tuvo un RFC como tal. Y eso es muy interesante porque sería una forma práctica de saber, ¿no? Si la persona tuvo un RFC. Dice aquí que los datos no son correctos, vamos a verificar. Sí, sobre todo aquí el tema, poner bien los datos de la persona. Si me permite llenar de nuevo. Sí, claro que sí. Mientras en lo que va llenando, maestro, una pregunta que ahorita surge es, ¿cualquier persona puede avisar a la autoridad fiscal y dar de baja ese RFC? Sí, efectivamente. Perfecto. Sí, efectivamente, toda persona que haya tenido un RFC ante Hacienda le tiene que avisar a la Secretaría de Hacienda. Fíjate que aquí hay un tema muy interesante porque hay personas que abrieron una cuenta bancaria y hoy en día las personas ignoran que ya el banco les asignó un RFC o que tienen un RFC. Desafortunadamente hay personas que desconocen del tema y se les hace fácil abrir una cuenta bancaria, estar depositando en esa cuenta bancaria, y de acuerdo al 27 del Código Fiscal de la Federación, esta persona es sujeta a inscripción en el RFC, y ¿qué crees? Ya tiene un RFC ante Hacienda. Entonces, no importa, toda persona física que tenga un RFC, forzosamente tiene que cancelar, tiene que avisarle a la Secretaría de Hacienda. Déjame decirte que en la práctica no se hace. Hay muchas personas que fallecen y los familiares desconocen del tema y ahí lo dejan. Puede pasar que sí conoces del tema y presentas una suspensión de actividades ante Hacienda. No es correcto, la verdad, no es correcto hacerlo. Entonces aquí se vuelve interesante el tema con relación a que tu pregunta, ¿a quiénes aplica? Aplica a todas las personas físicas que tengan un RFC. Esa sería la respuesta. Excelente. Entonces, es un tema. Sí, la verdad es que en la práctica me ha pasado que yo les pregunto, oye, falleció tu esposo, falleció tu hermano, falleció tu familiar. Hiciste, primero que nada, preguntarle, ¿tuvo RFC ante Hacienda? La verdad te van a contestar que desconocen, no sé, quién sabe. Aquí lo más importante es indagar. ¿Y cómo puedo indagar? Así como estoy verificando en el sistema, la forma de indagar si la persona tuvo un RFC ante la Secretaría. Vamos a entrar de nuevo y poner correctamente los datos. Sí. Otro tema que también preguntan, maestro, del RFC, ahorita que lo decía, por ejemplo, sí pasa que de repente, es que no desconozco si tenía RFC, o hasta las mismas personas a veces, un ejemplo de eso es la licencia, ¿no? Que hoy por hoy cuando te emiten una licencia, en la licencia parece que es un RFC, entonces dice la gente, ay, ya tengo un RFC, ya estoy pagando impuestos. ¿Será así? ¿Realmente ya es un RFC como tal, en el sentido de que no tiene un homoclave? ¿O qué se puede hacer ahí, maestro? Ok, mira, fíjate que ahí, en cuanto a tu pregunta, déjame decirte que todas las personas, ya el RFC que les aparece es correcto. Posiblemente en alguna parte de su vida quedaron registrados ante Hacienda porque fueron trabajadores. O porque no cambia, el hecho de que algún día fuiste trabajador, tu RFC no cambia.
algún día fuiste empresario o algún día abriste una cuenta bancaria. Por ese hecho, ese RFC es válido en todos los trámites que vas a hacer. Sin embargo, algo muy importante, el hecho de que tengas RFC, lo más importante es que consultes tu situación fiscal ante Hacienda. ¿Sí? Ese sería lo más importante. Verificar tu situación, qué régimen tienes ante Hacienda. Y te voy a comentar algo. En la práctica hay personas que tienen RFC, pero no tienen obligaciones fiscales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que les va a aparecer ante Hacienda el RFC sin obligaciones fiscales. Así les va a aparecer Juan. Así les va a aparecer, sin obligaciones fiscales. Ese sería lo más importante, que aparezca sin obligaciones fiscales, porque si aparece con obligaciones fiscales, seguramente Hacienda de no cumplir, te va a requerir la presentación de declaraciones anuales, facturas electrónicas, entre otras facultades que tiene la autoridad como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con este dato, porque de no ser así vamos a incurrir en algunas prácticas, ¿no? Indebidas que a veces el contribuyente desconoce. Pero te voy a comentar algo, me ha pasado en la práctica que a los contribuyentes o a las personas los dan de alta en un régimen empresarial y ellos desconocen del tema. Aquí por eso lo más importante, el primer paso es aquí en el sistema verificar si tienen un RFC. Segundo punto, checar cómo está tu estatus ante Hacienda. Posiblemente tengas algún régimen sin saberlo. Y esto, la verdad, afecta en la práctica. Y cuando se muere la persona, afecta más porque el que tendría que dar cumplimiento en ese sentido sería el albacea, si es que lo hay. Porque a veces muere la persona sin dejar testamento, sin nombramiento de albacea, y se complica más el trámite ante Hacienda. Excelente. En la práctica es complicadísimo, complicadísimo saber qué régimen tuvo la persona, más si no hubo tanta comunicación en ese sentido. Entonces aquí lo que yo sugiero en la práctica es que en vida las personas que dejen un testamento en donde la persona que se va a encargar de hacer todos los trámites, el albacea, conozca bien las obligaciones que tenía la persona ante Hacienda. Esa sería mi recomendación, que es imposible porque en ocasiones aquí el albacea va a tener que recurrir ante la Secretaría para investigar todo este trámite y sobre todo para que le den la información y qué obligaciones tenía. Por ejemplo, ¿hay casos, maestro, donde hoy por hoy todavía existan personas que ya fallecieron y todavía siguen estando activos su RFC? Sí, de hecho, en la práctica hay muchas personas que fallecieron, y más ahorita por la pandemia, y que no han hecho nada. Y así aparece ante la Secretaría. Sin embargo, hay que comentar que es importante sugerirle al familiar que si tuvo una deuda, si hay algo pendiente, hay que dar cumplimiento. Y es que yo siempre les comento, ante la muerte todo el mundo piensa que las obligaciones fiscales desaparecen y no es así. Es importante señalar que ante Hacienda algo seguro es el pago, ante la muerte algo seguro después de la muerte es pagar impuestos. O sea que el hecho de que te mueras no significa que desaparece la deuda. Entonces eso hay que comentarlo porque he escuchado con algunos familiares que dicen, no, ya murió la persona y todo desaparece, las deudas, todos los compromisos. Y no, hay que verificar bien, sobre todo si quedó algo pendiente en vida. Sobre todo en vida que debía impuestos, esto no se exime y hay que pagar, ¿sale? Y por ejemplo, si se pagan, maestro, que se tienen que pagar, ¿cómo sería el proceso? Es decir, Hacienda iría como si fuera un acreedor a una sucesión, tal vez. Sí, mira, voy a compartir, ahora sí voy a entrar aquí al material, si me permites. Ahora ¿Sí? Quería entrar aquí, primer punto, verificar la información de la persona. Voy a compartir este material, los efectos fiscales después de la muerte del contribuyente, para ir dándole un seguimiento. Y mira, aquí desafortunadamente en estos últimos meses que llevamos de confinamiento por el tema de la pandemia,
las palabras contagio y muerte creo que son las palabras que más predominan, ¿no? En la actualidad, y que realmente es importante. La primera pregunta que yo les haría, o que nos hacemos, ¿se cuenta con un testamento o no? Eso es básico de entrada. Digo, ante la muerte de la persona, tendríamos que preguntarnos si se cuenta con un testamento o no. ¿Para qué es importante la materia fiscal? Digo, la legal me queda claro, más importante, ¿verdad? Pero la fiscal no se queda atrás. ¿Por qué? ¿Por qué te lo comento? Porque en ese testamento se va a nombrar a un albacea, que sería el encargado de hacer todos los trámites ante Hacienda. Y es importante mencionar que los diversos trámites para cumplir con todas las obligaciones fiscales de la persona fallecida deberá iniciarse con algo que igual los abogados conocen mucho del tema, el proceso de sucesión testamentaria o el juicio sucesorio intestamentario. ¿Qué significa? Que si no hay un testamento, tendríamos que dar inicio a un juicio sucesorio intestamentario. Si lo hay, sería el proceso de sucesión testamentaria. Entonces, esa sería la primera, la segunda pregunta, ¿no? ¿Hay testamento? ¿No hay testamento? Para conocer un poco más de qué tenemos que hacer ante todos los trámites que tenemos que hacer ante Hacienda. Y vean, esto muy interesante porque se va a nombrar el albacea, quien será el encargado de presentar los avisos ante el RFC y debe continuar pagando impuestos. O sea, es decir, el albacea será el encargado de presentar, primero que nada, los avisos ante el RFC. Le tienen que avisar a la Secretaría de Hacienda que la persona ha fallecido. Okay. Y segundo, va a tener que pagar todos los impuestos. Es lo que me preguntabas. Es decir, el fallecido, pues ya a descansar, ¿no? Tranquilamente, igual en paso, no sabemos. Pero aquí el encargado será el albacea de dar cumplimiento con todas las obligaciones fiscales ante Hacienda. Por eso lo importante es, pregúntate, ¿hay testamento o no hay testamento? Sobre todo para saber, para conocer o para saber cuál serían los siguientes pasos. Y aquí lo más importante es el albacea será el encargado de hacer todo y hasta incluso cancelar el RFC de la persona fallecida. Aquí, si hay algo pendiente, si dejó pendientes el autor de la sucesión, durante todo el tiempo que dure el proceso sucesorio, hasta su conclusión y cancelación del RFC fallecido. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, ¿se tiene que pagar impuestos? Sí, ¿quién lo tiene que hacer? El albacea. Pero para esto necesitamos conocer o saber si hay testamento o no. Porque si no hay testamento, todo va a ser a través de un juicio sucesorio intestamentario en donde se tiene que nombrar a esta persona y será el encargado de hacer los trámites ante la Secretaría de Hacienda. Y por ejemplo, aquí miren, aquí les pongo, se piensa que cuando el contribuyente fallece, todo termina. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque para efectos fiscales no sucede así. La persona fallecida debe continuar cumpliendo con todas las obligaciones a través de ¿qué? De una albacea, que sería durante todo el proceso sucesorio y este sería el paso a seguir inicialmente. Y te voy a comentar algo. El detalle es que la práctica me ha pasado y creo que es algo, no hay cultura en México, que no hay testamento. Ese sería algo que invitamos invito a todos los que nos ven, nos escuchan, que por favor el tema es importante, más ahorita por el tema de la pandemia, más porque ahorita hay más enfermedades en cuanto a que debemos dejar todo legal, dejar todo en regla, porque cuando muere la persona vienen todos los problemas. Ya sabes, ¿no? Peleas de bienes, de que quién se queda con la casa, quién se queda con el terreno, quién se queda con la tienda, quién se queda con el negocio. Entonces, que digan que la familia existe hasta que la herencia entra, ¿no? Sí, y ahí es donde conoces a la familia, ¿verdad? Verdaderamente que dices, no sabía que eras así, ¿no? Entonces yo creo que mi recomendación es dejar un testamento para efectos de no dejar problemas. Entonces voy a seguir ahorita y ya te digo qué tipo de avisos se presentan ante Hacienda y sobre todo cómo se tienen que pagar los impuestos. Mira, aquí
el artículo 1281 del Código Civil Federal se establece que la sucesión, para aquellos que no están metidos en el tema, es básicamente en todos los bienes del difunto, la herencia, perdón, la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Así que, básicamente, legalmente, una herencia es cuando hay una sucesión de todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones. Aquí está, o sea que hay obligaciones también que se heredan. Entonces, sí es importante mencionar este tema, mi estimado Juan. ¿Qué opinas aquí con relación a este punto? Que creo que es fundamental y sirve de que, aparte que estamos viendo un tema fiscal, sirve para una recomendación para toda la ciudadanía. Como bien señala, no hay peores problemas que los que se dejan muchas veces después de la vida. Y la sucesión, pues aparte de ser una seguridad de tu patrimonio, se vuelve una seguridad para tu familia, tus herederos y sobre todo para proteger tus bienes. Entonces no debemos de desperdiciar esta oportunidad. Y más que hablando del tema, qué bueno que fue el Tino de que su artículo se salió en septiembre, porque en septiembre, pues como todos sabemos, pues es el mes del testamento, en donde se dan, gracias al apoyo del gobierno y de las notarías, del Colegio de Notarios, pues se dan descuentos, que creo todavía hay algunas que lo ofrecen. Entonces vaya con su notario más cercano y de confianza y haga lo que el maestro Juan Carlos Victorio le ha dicho, que es prevenir. Y ahora sí, como dice ese aforismo coloquial, más vale prevenir que lamentar el día de mañana. Perfecto. Pero está muy bien. Sí, sí, efectivamente, está septiembre aquí en la Ciudad de México. En algunos estados, me parece que en octubre termina. Ya depende de cada entidad federativa. Hay que checar ese dato, pero no está por demás básicamente dejar un testamento. Y sobre todo quiero comentar algo. Yo he escuchado que hay algunos que dicen, es que voy a heredar en vida. De acuerdo, legalmente, si vemos el término, no existe, o sea, heredar en vida. O sea, la herencia se da cuando ya la persona muere. Es decir, la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Si tal vez sí puedes hacerlo, porque me ha pasado con algunas personas que lo han hecho en vida, pero bajo ciertas condiciones. Pero sí es importante establecer que la herencia se va a dar con la sucesión de todos los bienes de la muerte de la persona. O sea, no puede decirse, es que en vida yo ya heredé y ya. No, porque esto fiscalmente, para Hacienda tú sigues siendo activo. Entonces, ante Hacienda tú tienes que seguir cumpliendo. Hasta en tanto no fallezcas tú, ahora sí, la persona a quien le dejas todos los bienes va a tener que responder, pero mientras, y de acuerdo a lo que marca el Código Civil Federal, se establece que la herencia, insisto, es la sucesión en todos los bienes del difunto. Así lo marca esta disposición. Y vean aquí, yo quiero marcar aquí muy claro esta parte, y dice, las obligaciones no se extinguen por la muerte. Sin embargo, de acuerdo al Código Civil Federal 1984, el heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda, tales como los compromisos fiscales. ¿A qué quiero llegar? Es que básicamente el heredero tiene que dar cumplimiento con todos los compromisos, sobre todo fiscales, pagar impuestos, cumplir con todas las obligaciones que haya tenido el fallecido. Sin embargo, aclarar, si no hay herencia que pueda usarse para liquidar los adeudos fiscales, esos se extinguen y ninguna obligación se transfiere a los familiares. Es decir, que si no hay herencia que alcance para pagar a la Secretaría de Hacienda, simplemente no tengo por qué yo, de mi patrimonio, el familiar, estar pagando ante la Secretaría, ¿no? Oye, vengo a cobrarte lo que no pagó la persona fallecida. Oye, espérame, si la herencia no alcanzó hasta ese monto, yo no tengo por qué pagar de mi patrimonio. Así es, sí, porque se entiende que
pues también hasta en materia fiscal, pues solo el obligado es el contribuyente directo, ¿no? En este caso no habría una obligación solidaria tratándose de la muerte de este, ¿no? Pero, pues, eso es un tema interesante. Pero, ¿qué otros efectos fiscales traería esto, maestro? Es decir, ¿qué efectos fiscales trae el hecho de que uno cancele esta... Es importante conocer aquí... Ajá. Sí, es importante. A ver, ya voy a terminar con la parte aquí de los términos legales. El autor de la asociación sería el fallecido, el heredero o legatario, que serían las personas que reciben a título universal o particular, ¿no? En este caso puede ser que alguien recibe particular un bien, respectivamente. Y dice el albacea sería la persona designada por el autor de la asociación, por los herederos o por el juez, en caso de que no haya testamento, que deberá cumplir con la voluntad del autor de la asociación. A ver, en materia fiscal es importante establecer lo siguiente. Vamos a entrar ahora sí en materia fiscal. ¿Qué tenemos que hacer? En materia fiscal ya comentamos, hay una responsabilidad solidaria con los contribuyentes. El contribuyente vendría siendo la persona fallecida. Él es el contribuyente, pero hay una responsabilidad solidaria tanto para los herederos como para los albaceas. Es decir, importantísimo, si la persona, el contribuyente fallece y se nombró a un albacea, el albacea será el encargado de dar cumplimiento con todas las obligaciones en materia fiscal. Sí, importante. Pero aclaramos que sobre la masa hereditaria del finado, ¿no? No del patrimonio de ellos. Efectivamente. Sobre la masa hereditaria, no sobre su patrimonio, ¿no? No alcanza la herencia, me voy con tu patrimonio familiar. No. Tiene que ser hasta donde alcance, sobre todo. Hay una responsabilidad, pero hasta donde alcance. Y aquí hay que comentar que hay ciertas prioridades, ¿no? Al final del día. Entonces, Hacienda no va a llegar, vengo a cobrarte y hay una pensión alimenticia, o vengo a cobrarte y hay otro adeudo que es prioritario. Hay que ver esa parte también legal. Sobre todo aquí Hacienda sí va a querer cobrar. Sí va a querer cobrar. Entonces, sí es importante el tema. Ahora, vamos a entrar a la parte fiscal. De ese rato comenté que la persona que tenga un RFC obligatoriamente tiene que cancelarlo para efectos de finiquitar ante Hacienda. Es importante, y voy a insistir en el tema, el albacea será el encargado de hacer todo este trámite ante Hacienda, ¿sale? Él es el encargado, no más. Oye, es el papá, la mamá. Si el papá y la mamá, o la hermana, o la esposa, no tienen el cargo de albacea, Hacienda no te va a aceptar el trámite. Tiene que ser forzosamente albacea. Es muy importante el primer punto a considerar. Fiscalmente, si yo mi esposa y quiero hacer el trámite ante Hacienda, pero si yo no tengo el cargo de albacea y lo tiene su mamá, la mamá será la encargada de hacer todos los trámites para cancelar el RFC. Yo no lo puedo hacer. Eso es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque él es el encargado de hacer todos los trámites ante la autoridad. ¿Y qué va a pasar? Miren, importante. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Pasa en la práctica, y lo quiero comentar, para cancelar el RFC se tienen que presentar ciertos avisos. Uno que se llama apertura de sucesión. O sea, toda persona física tendría que presentar ante Hacienda una apertura de sucesión, toda persona física. Eso es muy importante comentarlo. Que tenga RFC. De entrada, de manera genérica, todas las personas físicas deben presentar una apertura de sucesión. Esto lo va a hacer el albacea. Vuelvo a insistir, el albacea tendría que presentar una apertura de sucesión. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que Hacienda sepa que la persona falleció y que va a dar inicio todo el procedimiento, todo el proceso sucesorio o todo el proceso legal. Esto para eso sirve. Y dice, qué bueno que me avisas, ya murió la persona, ahora sí que tú, albacea, serás el encargado de dar cumplimiento con todas las obligaciones. Para eso sirve esta apertura. En la práctica no lo están haciendo.
La persona fallece y lo único que hacen es presentar una suspensión de actividades ante Hacienda. Lo he visto. O la otra es, así lo dejan. Ahí lo dejan, murió la persona y el RFC queda ante Hacienda activo. Pero es importante todas las personas presentar los albaceas, presentar esta apertura de sucesión. Y quiero comentar algo. Aquí les puse en este material, hay una ficha de trámite que es la 80/CFF, para aquellos que quieran entrar un poco al tema de la resolución miscelánea fiscal 2020, es el anexo 1A, 80/CFF, es aviso de apertura de sucesión del anexo 1-A de la resolución miscelánea fiscal 2020. Ahí van a encontrar el procedimiento para presentar este documento ante la Secretaría de Hacienda. Y te quiero comentar, no se puede hacer directamente en el portal de la Secretaría, en el portal del SAT. Forzosamente tienes que sacar una cita y el trámite se tiene que hacer en las oficinas del SAT. Ese sería el procedimiento. Y aquí quiero comentar, dice, en caso de que fallezca una persona obligada a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia, ejemplo, honorarios. Honorarios, si la persona fallece, hay que presentar una apertura de sucesión. ¿Quién? El albacea. Otro, arrendamiento de inmuebles. Aquellos que se dedican a rentar inmuebles, forzosamente se tendría que presentar esta apertura de sucesión. Otra, y seguimos, dice, se me ocurre ahorita un régimen de incorporación fiscal, un RIF, uno que tuvo un negocio. De entrada tendría que presentar una apertura de sucesión porque se presentan declaraciones periódicas. Otra persona que presenta declaraciones periódicas, actividades empresariales, o sea, aquellas personas que tienen un negocio, papelería, zapatería, un restaurante, tendrán que hacerlo de entrada, tienen que presentar esta apertura de sucesión. Es obligatorio ante Hacienda. Ahora, vean lo interesante, se libera de presentar este aviso de apertura cuando la persona quien fallezca hubiera estado obligado a presentar declaración periódica únicamente por servicios personales independientes. Vean qué interesante, están liberando de presentar la apertura a los de honorarios. Honorarios no presentan apertura de sucesión. Y me va a preguntar alguien, oye, entonces, ¿qué presentan ante Hacienda? Una cancelación directa ante Hacienda. No tienen que presentar apertura de sucesión, porque ahí te va. La apertura de sucesión la tiene que presentar el albacea. Y para esto necesitamos un documento, testamento, o donde haya un nombramiento de albacea. ¿Qué pasa si queda intestado? No se podrá hacer el trámite ante Hacienda hasta que no se resuelva el procedimiento, el proceso legal. Ese es un problema, Luis. Juan, no sé dónde... No, es que Luis, me gustaría interrumpirlo para preguntar. Entonces, cuando fallece una persona, no puede ir entonces, en este caso, cualquiera a hacer la cancelación. Hay que esperarnos a que se nombre la albacea. Estamos hablando que si ya es si hay un testamento y se abre ante el notario público va a decir quién es el albacea, si así se nombró en el testamento, entonces ya con ese carácter, esa persona ya puede ir directamente y decir, mira, aquí te presento el testamento en donde me nombran albacea de cuyos o de la persona que falleció fulano y tal, y te vengo a decir que cancelo su RFC. Pero si es intestado hay que esperarnos hasta el momento procesado en el que el juez dicte quién va a ser el albacea. Teniendo ya ese acuerdo o ese nombramiento, ya podemos actuar. Antes, ni lo piensen, ni se presenten, como dice. Perfecto. No, hasta ahorita lo que hemos comentado, no. Hasta ahorita el que quedó liberado es honorarios. Honorarios quedó liberado, ¿por qué? Porque la apertura de sucesión forzosamente necesitan albacea. Ahora, honorarios, un profesionista, abogado, contador, administrador, arquitecto, un médico, básicamente lo están liberando de la apertura de sucesión. ¿Qué significa? Que ahorita te comento qué vas a hacer. Hasta ahorita ya libera honorarios. Queda únicamente arrendamiento de inmuebles, que ahora sí, arrendamiento de inmuebles sí necesitan
básicamente el albacea. Régimen de incorporación fiscal son los negocios pequeños que invitó al gobierno a que se incorporaran de la informalidad a la formalidad. Estas personas de entrada, hasta ahorita, deben presentar la apertura de sucesión. Ahorita vamos a ver una regla miscelánea que los libera, pero ahorita, hasta ahorita, arrendamiento, RIF, actividad empresarial, aquella física que tiene un negocio, un restaurante, una papelería, una zapatería, forzosamente, mi estimado Juan, necesitan el albacea. De otra forma, está complicado cancelar el RFC, porque el inicio de todo es presentar la apertura. Para que yo pueda cancelar el RFC, yo no puedo presentarme ante Hacienda y decir, vengo a cancelar el RFC. No, porque tienes que presentar la apertura de sucesión. O sea, ese sería el primer paso. Y como tú bien dices, imagínate que queda intestado el negocio. Papá murió, dejó un negocio empresarial, una vinatera. ¿Qué va a pasar? Y quedó intestado. Aquí el problema que se presenta en la práctica es que ante Hacienda, si no presentas la apertura de sucesión, para Hacienda sigue la persona activa, cuando realmente ya murió. Y es un problema, en la práctica me tocó ver en arrendamiento de bienes inmuebles, igual que está obligado a presentar la apertura, que los hijos seguían cobrando las rentas. Y tú sabes bien que el cobrar una renta cuando legalmente no eres el indicado porque no eres albacea, yo creo que aquí se presenta un problema de tipo legal. Aquí ya estamos hablando de algo más grave. ¿Por qué? Porque están cobrando algo que no tienen derecho a cobrar, básicamente. Entonces, pero ellos ¿qué dicen? Yo sigo cobrando la renta y sigo facturando a nombre de la persona fallecida, cuando realmente no debería ser así. Entonces, aquí lo más importante del tema es apertura de sucesión con albacea. Para quienes, ya lo comenté, y algo que deben de considerar en la práctica. Adelante, perdón, Juan, si tienes No. Adelante, maestro, por favor. Está muy interesante este tema. Sí, entonces aquí el otro paso sería, si está en suspensión de actividades, miren qué interesante, cualquier persona que esté suspendida ante Hacienda, ¿por qué? Porque por el motivo que sea, esta persona puede, el familiar, en ese sentido, queda liberado de presentar apertura de sucesión. Es decir, una persona que está suspendida, no importa el régimen que haya tenido, eso es muy interesante, no importa el régimen que haya tenido, queda liberado de la suspensión, de la apertura de sucesión. No presenta apertura de sucesión. Entonces ya tenemos a dos personas. Las que están suspendidas, básicamente, quedan liberados de la apertura y la de honorarios. Así que ya tenemos dos personas que no presentan apertura de sucesión. Me quedan tres, ¿verdad? Me quedan las otras personas que presentan declaraciones, entre otras. Ahora bien, vean lo interesante del tema. La pregunta que me hacen en la práctica, Victorio, ¿cuál es el plazo que tengo para presentar la apertura de sucesión? Aquí muere la persona, mañana me presento ante Hacienda o ¿cuándo? Dice que el contribuyente, cuando el contribuyente, bueno, el otro dice, vean, en este último caso, cuando el contribuyente tenga créditos fiscales, quiero comentar algo muy importante. Si la persona está suspendida y tienes créditos fiscales, la autoridad no te va a aceptar la cancelación directa. Forzosamente ahí sí tienes que presentar la apertura de sucesión. Entonces también es otro tema muy interesante. La autoridad no va a decir, preséntame la cancelación y ya los créditos quedan cancelados. No, la autoridad va a querer que le pagues. Entonces aquí el tema es que en el caso de que la persona suspendida tenga créditos fiscales, no será posible una cancelación directa. Tienes que presentar la apertura de sucesión. Ahí es algo que quería comentar. Ahora, el plazo, dentro del mes siguiente al día en que se acepte el cargo del representante o albacea de la sucesión. ¿Qué significa? Que nos están dando un mes, pero no cuando muera la persona, sino dentro del mes siguiente al día en que se acepte el cargo de representante. Puede ser que quedó intestado,
La persona murió hace un año y ahorita, hasta ahorita, pasando un año, ya hay nombramiento de albacea. En este momento tengo un mes para presentar la apertura de sucesión. No es cuando fallece la persona. Es algo que quiero comentar porque hay personas que me dicen, oye, ya tiene 2 años que murió la persona y apenas me voy a presentar a las oficinas para presentar la apertura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que se nombre el albacea, yo tengo un mes, ¿para qué? Para presentar este aviso. Exageré 1 año, 2 años, ¿eh? Generalmente, no sé, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, no lo sé. Entonces, ahorita más por la pandemia, quién sabe si sea el trámite muy rápido, no lo sé. Entonces, habría que ver ese trámite como tal. Ahora, ese es en el caso de la apertura de sucesión. Una vez que hagas esto, una vez que básicamente tienes la apertura, ya se cancela el RFC del contribuyente por liquidación de la sucesión. Otra vez, este trámite lo tiene que hacer el albacea. O sea, forzosamente, una vez que yo voy a poner aquí, ¿me permites? Sí. Voy a poner aquí nombramiento de albacea. Ahí está, nombramiento de albacea. Un mes ya quedamos para presentar este aviso, ¿no? El de apertura. Apertura de sucesión. Ahí está. Y duró casi 1 año. Exageré, 1 año. ¿Para qué? Para la asignación de bienes, la adjudicación de bienes. 1 año el procedimiento. Ah, bueno. ¿Qué va a pasar aquí? Algo muy interesante. Una vez que durante todo ese proceso de sucesión, que duró 1 año, aquí le voy a poner sucesión. Ahora sí, ¿qué va a pasar ante Hacienda? Aquí, una vez que haya adjudicación de bienes, ahí lo voy a poner, adjudicación de bienes, en este momento yo presento la cancelación del RFC. Ahí está. Entonces sería nombramiento de albacea, 1 mes para presentar el aviso. 1 año duró todo el proceso sucesorio. Ah, ok, perfecto. Una vez que se adjudiquen los bienes, en ese momento, ¿qué voy a hacer yo? El albacea tendría que cancelar el RFC. Ah, tiene que hacer otro trámite. Entonces son 2 trámites. Una sería la apertura de sucesión. Así es. Y la otra sería la cancelación del RFC. Y con eso termina todo y Hacienda que dice gracias por haber cumplido, y durante todo ese proceso sucesorio hay que pagar impuestos si se debe ante Hacienda. ¿Sí? Aquí. ¿Y esto quién lo tiene que hacer? El albacea. ¿A través de qué? A través de su contador o el contador que contrate para hacer todo este procedimiento. Pero ese sería el trámite en términos generales. Nombramiento de albacea. Por eso es importante tener el albacea de ya, para que se presente la apertura. Generalmente, mira, me pasó con un contribuyente que duró casi 2 meses la sucesión. No duró mucho, 1 mes y medio, casi 2 meses duró. En ese momento, sí, porque hay acuerdos. Hay acuerdos, todo se llega a buen arreglo, y en ese momento, durante esos 2 meses se cumplió ante Hacienda a presentar declaraciones. Ya dice Hacienda, finiquítame, págame todo lo que debe el contribuyente fallecido. Bueno, ya te pago durante ese proceso, y una vez que se haga esto, se cancela el RFC. Ahora sí, cada persona, aquí hay una física y aquí hay otra física. Cada persona física ya se tendría que registrar ante Hacienda para pagar sus impuestos. Pero en ese momento, cuando se liquida la sucesión, en ese momento se debe cancelar el RFC. ¿Qué plazo tengo? Para una vez que se liquide la sucesión, dentro del mes siguiente, al día en que se haya finalizado la liquidación de la sucesión. O sea que tengo 1 mes para presentar la cancelación ante el RFC. Y para esto necesito una opinión positiva ante Hacienda. ¿Qué significa? Que hayas presentado todas tus declaraciones, que no se deba nada. Ahora sí que Hacienda que dice, a través de la albacea, pagar el fallecido pagó todo. Ahora sí, una opinión positiva, y en ese momento vendría la cancelación del RFC ante Hacienda. Y y se termina todo. Ahora, ese sería en el caso de apertura y cancelación del RFC por liquidación de la sucesión. De ese rato les comenté,
hay personas que no tienen que presentar apertura, no presentan apertura. Quedamos que eran, ¿quiénes? Honorarios. Miren, qué interesante, honorarios. ¿Quiénes más? Asalariados, trabajadores, asalariados. ¿Quiénes más? Socios. No presentan apertura de sucesión. Honorarios, asalariados, socios. Y te voy a comentar, el RIF también. El RIF no presenta apertura de sucesión por una regla miscelánea. ¿Qué significa? Que ellos directamente se pueden acercar, bueno, ellos cuando me refiero, ellos a través del familiar, porque ellos ya están muertos, a través del familiar, no es necesario albacea, cualquier familiar de la persona fallecida o tercero interesado puede presentar directo la cancelación del RFC, del trabajador, del socio, del independiente, honorarios, del RIF, simplemente cumplir ciertos requerimientos, cual, entre otras, llevar el acta de defunción. Y hay que hacerlo directamente en las oficinas del SAT y hay que sacar cita, porque no es por línea, hay que hacerlo directamente en las oficinas y solamente cuando no se está obligado, aquí dice, a presentar aviso de apertura de sucesión y se presenta dentro del mes siguiente al fallecimiento del contribuyente. ¿Qué significa? Que si un trabajador ahorita por la pandemia fallece, es importante, y lo quiero recalcar, los trabajadores que deban presentar la cancelación del RFC. No quedan exentos. Es algo que quiero comentar. Si ustedes tienen familiares que son trabajadores, socios, honorarios, régimen de incorporación fiscal, familiares, amigos, conocidos, hay que comentarle al familiar o una persona interesada que se acerque a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda y que se presente esta cancelación. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es una obligación que se tiene para que ya la Secretaría de Hacienda ya no lo moleste, porque puede ser o puede pasar, me pasó con una persona, un trabajador, que a la esposa le llegó un aviso del trabajador, de su esposo, ya está fallecido, de una invitación para pagar, para presentar su declaración anual. Entonces, ahí está el problema, que si no quieren tener este tipo de detalles, es importante que se acerquen con un especialista, con un conocedor del tema, un contador, para que los apoye, o se acerquen ante la Secretaría de Hacienda, si es que no tienen el conocimiento, para que ellos, los funcionarios, les indique qué tienen que hacer. Sobre todo aquí el tema sería que es una cancelación directa, así le llamo yo, una cancelación directa sin presentar apertura de sucesión. Y lo más interesante, puede ser que la persona quedó intestada o que no dejó bienes, no sé, quedó intestada, era el trabajador y quedó intestado, dejó una casa, un automóvil, no lo sé. No es necesario que haya una apertura, es decir, que haya albacea, simplemente la esposa lo puede hacer directamente. Sí. Adelante, si tienes alguna pregunta con relación al tema. Sí, claro que sí. Un tema una pregunta yo creo muy general sería, en ese tiempo, por ejemplo, en el que fallece la persona y esta dejó un crédito fiscal, por ejemplo, sin cubrir ante la autoridad fiscal, en el tiempo que dure la sucesión y que se llegue a la liquidación para que ésta pueda cobrarse, si todavía hay bienes suficientes para este crédito fiscal, ¿en ese tiempo correrían actualizaciones también y recargos? Sí, básicamente hay que pagar actualización, hay que pagar recargos, en su caso las sanciones respectivas, si es que lo hay. Sí, hay que comentar algo muy interesante y es un tema que no pueden dejar pasar, o sea, ante Hacienda, si se debe, hay que pagar con recargos, actualización y en su caso las sanciones. Si hay algo pendiente, hay que hacerlo. O sea, oye, pero ya murió, no importa. Aquí el tema es que por eso el albacea tiene que encargarse de hacer todo esto, finiquitar. Entonces, si no lo hacen, la Secretaría de Hacienda va a estar molestando al contribuyente, aunque ya esté muerto. Le va a llegar avisos de requerimientos, invitaciones, pero lo que tú mencionas, Juan, es importante señalar que el crédito fiscal sigue causando accesorios y es algo que pues también lo deben de considerar. El hecho de que muera la persona
no te exime de pagar impuestos. Al final, por eso es que legalmente la herencia, si es que hay, tendría que usarse para pagar estos adeudos. Si es que, ya comentamos, hay prioridad, ¿no? Pero así sería el caso. Y por ejemplo, maestro, digo ahorita porque se me ocurrió, se supone que conforme al Código Fiscal de la Federación, las facultades de cobro de la autoridad prescriben en 5 años. Suponiendo que una sucesión dure más de 5 años posteriores al fallecimiento y obviamente 5 años posteriores a que se terminó el primer crédito fiscal o el crédito fiscal que se debe, pues ya no podría cobrarse si ya pasaron más de 5 años y ya no hay forma de que se liquide, ¿verdad? Exacto, ya. Ahora sí que tuvo su oportunidad Hacienda de llegar al proceso sucesorio durante toda la sucesión, no lo hizo, bye bye. O sea, así que tuvo su oportunidad de cobrar, no lo hizo, pues yo también, en este caso, pasaron los 5 años, ya no tendría obligación. Excelente, pues es un gran Ese tema. sería, en términos generales, Juan, perdón, en términos generales lo que tendría que hacerse. Y algo comentar ya para terminar, digo, claro, la charla, porque es importante señalar, en materia de IVA, y te quiero comentar, y durante todo ese proceso ya comenté que hay que pagar impuestos, todo lo que depende del régimen que tenga, ¿sí? Hay que pagar, sí, hay que presentar declaraciones, hay que presentar anuales, y algo muy interesante que me llama la atención y lo quiero comentar. Fíjate que hay trabajadores, y lo quiero recalcar, que en vida devengaron el salario, en vida. Y algo que quiero recalcar, si esta persona falleció, por el motivo que sea, el trabajador, viene la esposa que es beneficiaria a cobrar lo que le correspondía al trabajador, la esposa no tiene por qué pagar impuestos. Y es algo que los patrones en la práctica están reteniendo el impuesto. No es correcto. ¿Por qué? Y lo voy a dejar el fundamento ya para que alguien que quiera entrar al estudio. Hay un fundamento muy interesante que es el artículo 261, fracción 2, inciso A del reglamento de renta. Y miren qué interesante, salario, honorarios y arrendamiento de bienes inmuebles están exentos de renta para los herederos o legatarios. Eso es algo que lo deben de saber, porque imagínate un trabajador ahorita en época de pandemia. Pandemia, muere la persona, el trabajador, llega el familiar, el beneficiario, a cobrar ese cheque, porque se tiene ese derecho. Entonces llega a cobrar, el patrón no tendría por qué retener el impuesto sobre la renta. Qué interesante tema, es algo que deben de conocer y que hay un fundamento para no pagar impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque él vendría siendo como heredero, entonces él recibe ese dinero, está libre de pagar impuestos sobre la renta. Ejemplo, soy independiente, el abogado, madera, hay que tocar madera, fallece la persona, el abogado fallece, por el motivo que sea, el familiar, el beneficiario, el heredero, como tal, la persona que llega a cobrar los honorarios del abogado, va a estar libre de pagar impuestos sobre la renta. O sea, si al abogado se le debía, porque el abogado prestó sus honorarios en vida, prestó sus servicios y quedaron pendientes de cobro esos honorarios, cuando llegue el heredero, la persona que tenga ese cargo, bueno, ese concepto, básicamente no tiene por qué pagar impuestos sobre la renta, está libre de pagar ISR. Así que cuando lo cobre, oye, que haya deudos como tal pendiente, llega la persona a cobrar, en materia fiscal, el ingreso no tiene por qué pagar impuestos sobre la renta. Todo lo que se devengó en vida, todo lo que el servicio se prestó en vida, y cuando se cobre, no tiene por qué pagar impuestos. Imagínate, igual arrendamiento de bienes inmuebles. Si yo renté, la persona rentaba y no cobró, la renta no se cobró en vida y la persona fallece y ya se llega a cobrar después, todo lo que se cobre después está libre de pagar impuestos sobre la renta.
Es algo que está interesante, es una estrategia fiscal, es un beneficio fiscal que está en ley y no estoy evadiendo, no estoy robando, es algo que legalmente está permitido. Entonces, son tres conceptos: salarios, trabajadores; honorarios, independientes; y arrendamiento de bienes inmuebles. Si en vida prestaron esos servicios, después de que muera la persona y se llegue a cobrar, para el heredero o legatario va a estar libre de pagar impuestos sobre la renta. O sea, ¿por qué? Porque al final quien lo va a cobrar va a ser el heredero o legatario. ¿A través de quién? De la albacea como tal. Es algo interesante. Y algo para ya finalizar, señalar que la herencia no paga impuestos sobre la renta. La persona que reciba los bienes, la persona que se adjudique los bienes, el familiar, el desconocido puede ser también, el desconocido básicamente estará libre de pagar impuestos sobre la renta. Entonces, hablamos de que la persona que reciba los bienes, la persona que reciba toda esa adjudicación va a estar libre de pagar ISR. ¿Por qué? Porque la herencia o legado está totalmente exenta de pagar ISR. El importe que sea. Si son 100 millones de pesos, libre de pagar impuestos sobre la renta. No importa. Oye, que mi amiga me regaló un desconocido y quedaste como heredero. Todo ese dinero que recibas estará libre de pagar impuestos sobre la renta. Y es algo que se pretendía modificar, una iniciativa del gobierno, era que las herencias se grabaran hasta cierto montos. No pasó. Esta iniciativa no está, así que buena noticia, las personas que reciban por herencia o legado están libres de pagar impuestos sobre la renta. Adelante, Juan. No, y qué importante, porque a veces se da esa comunicación, ¿no? De que, por ejemplo, si vas a heredar tienes que pagar impuestos. Pues no, ahorita, hoy por hoy no. En la Ciudad de México sí se señala, pero se establece como un beneficio que no se tenga que pagar, ¿no? Pero eso es muy importante, maestro. Ahora, digo, porque el tiempo es muy envidioso, como siempre decimos, y no nos deja ni una pizca de pastel más para seguir hablando de estos temas, pero obviamente no se agota el tema hasta aquí, sino hay muchas cosas por hablar, pero invitar a todas las personas que nos ven a que investiguen, a que estudien, y sobre todo que, pues vaya, sirve otra vez de colofón para decirles pues, que sobre todo pueden especializarse a través de las revistas, ¿no? En este caso, gracias a la editorial Thomson Reuters, vamos a tener, nos acaban de dar 4 revistas, las cuales vamos a regalar a las primeras 4 personas que contesten 2 preguntas que el maestro va a hacer a continuación. Adelante, maestro. Ok. Ya para finalizar, igual en IVA no habría causación. Ya para finalizar, para el heredero no habría, bueno, en este caso, tanto el que transmite la propiedad no habría impuesto a valor agregado, y el que recibe pues no sería sujeto al impuesto a valor agregado. Así que no habría IVA, no habría renta para el que se adjudica ese bien, y para el que transmite básicamente no habría causación del impuesto al valor agregado. Con eso termino. Y dos preguntas así sencillitas. El nombre de la persona encargada, de hacer los trámites ante Hacienda para cancelar el RFC en el caso de un trabajador. Perfecto. Ese sería, soy trabajador, bueno, fallece el trabajador, ¿sí? Fallece el trabajador. La pregunta sería, para más fácil, ¿quién sería el encargado de presentar ese aviso de cancelación de RFC ante Hacienda? Esa sería la pregunta. O sea, es trabajador, fallece, ¿quién sería el encargado de presentar el aviso? Y la segunda, igual, en caso de ser arrendamiento de bienes inmuebles, la persona física fallece, ¿quién sería el encargado de presentar el aviso de apertura de sucesión? Excelente, pues ya están esas 2 preguntas. Por favor, pónganle en el área de comentarios cuando vean este video, y a las primeras 4 personas que contesten bien se llevarán una revista de puntos
finos o de puntos prácticos, como ya lo vimos, pues son muy interesantes, pero eso no se queda ahí. También Thomson Reuters, gracias a Thomson Reuters, se les va a brindar que a las personas que se suscriban directamente con ellos para su suscripción anual para recibir estas revistas, tendrán un descuento del 30% en su suscripción. Por lo tanto, pues nada del snap de este descuento, así que aprovechen porque pues estamos de oferta, como dicen en esta parte. Pero agradecemos mucho a nuestro invitado del día de hoy, al maestro Juan Carlos Victorio. Gracias, maestro. Sabemos que es un hombre ocupado, sabemos que es un hombre que pues tiene muchas actividades, pero nunca deja esa gran pasión que tiene de transmitir sus conocimientos y de convivir con esta bendita comunidad universitaria. Así que sea el primero de muchos programas más, querido maestro, y de verdad fue un gusto tenerlo en este espacio. Gracias, gracias, licenciado Juan, te agradezco el espacio y a todo tu público, y espero que no sea la última vez para platicar de temas de interés, temas de actualidad, sobre todo enfocada a la parte fiscal. Gracias y excelente día. Y así será, querido maestro. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arevalo, secretario general de la misma, a la doctora Sonia Venegas, secretaria académica, pero sobre todo también a ustedes que nos siguen. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, sigan compartiendo este material que está hecho para difusión para ustedes, para seguir aprendiendo, y de verdad créanme que estos videos son de gran ayuda y gran utilidad a muchas personas. A veces hacemos mucho bien difundiendo el conocimiento, y si les gustó regálenos un like. Nos vemos en una próxima ocasión. Tengan un gran día. Hasta la próxima.